En los días sombríos del reino dividido, cuando Israel y Judá se debatían entre ídolos y altares caídos, cuando los reyes temían más al poder de los hombres que al fuego del cielo, Dios habló. Y habló a través de un hombre, no con espada ni ejército, sino con la voz de los milagros. Ese hombre fue Eliseo, hijo de Safat, heredero del manto de Elías. Eliseo no era sacerdote. No era un levita. Era un hombre del campo, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Pero un día, mientras el polvo aún se alzaba tras sus surcos, se le acercó el profeta Elías, envuelto en su manto de poder y fuego. Sin decir palabra, arrojó su manto sobre Eliseo. Y Eliseo supo. Quemó su arado. Mató a sus bueyes. Convirtió su despedida en un sacrificio. Dejando atrás tierra, padre y casa, siguió a Elías, no como un aprendiz, sino como un siervo dispuesto a caminar tras los pasos del trueno. El fin se acercaba. Los profetas lo sabían. Elías, el hombre del trueno, el heraldo del fuego, no moriría como los demás. Sería llevado arrebatado por Dios. Desde Gilgal, donde comenzó el viaje, hasta Betel, donde antiguamente se adoraba al Dios de Jacob, caminaron juntos Elías y Eliseo. Cada ciudad era una estación sagrada, cada paso, una despedida silenciosa. Los discípulos de los profetas salían a su encuentro, susurrando lo que ya sabían. ¿Sabes que hoy tu Señor será llevado? Y Eliseo respondía, sí, lo sé. Callad. Avanzaron a Jericó, la ciudad de los muros caídos, donde la fe hizo temblar piedras. Y de allí, al Jordán, el río del cruce, el borde entre lo terrenal y lo eterno. Allí, Elías tomó su manto, lo dobló, y golpeó las aguas. Y las aguas se abrieron. Cruzaron en seco, como los hebreos bajo el liderazgo de Josué. Y en ese momento, Elías se volvió hacia su fiel discípulo y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, antes de que sea llevado? Sin dudar, Eliseo dijo, una doble porción de tu espíritu. Elías lo miró con gravedad. No era una petición ligera. No pedía poder, sino peso. Elías dijo, has pedido algo difícil. Pero si me ves cuando sea arrebatado, lo recibirás. Entonces sucedió. El cielo se abrió. Un torbellino rugió. Y descendió un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Elías fue levantado en un remolino ardiente, envuelto en la gloria de Dios. Y Eliseo lo vio, y clamó con dolor y reverencia. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y cuando el fuego desapareció en el firmamento, cayó el manto. Eliseo lo recogió. Y con él, la herencia profética. No era solo tela. Era fuego. Era un llamado. Con el manto de Elías en su mano, todavía tibio por el fuego celestial, Eliseo se plantó ante el Jordán, el río que una vez había abierto para su maestro. El cielo estaba en silencio. La tierra, expectante. Y con firmeza, golpeó las aguas, clamando, ¿dónde está el Dios de Elías? Y como si el río recordara al profeta que había partido, las aguas se partieron una vez más. El camino se abrió. Eliseo cruzó, no como siervo, sino como heredero de lo imposible. Los hijos de los profetas lo observaron desde lejos. Y cuando vieron que el río le obedecía como a Elías, exclamaron asombrados. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. A partir de ese día, el mundo cambió para siempre. En Jericó, una ciudad de tierra enferma y agua amarga, los líderes clamaron por ayuda. Eliseo pidió sal en un cuenco nuevo, la arrojó al manantial, y declaró, así dice el Señor, yo sano estas aguas. Y desde entonces, nunca más causaron muerte ni esterilidad. Pero no todos recibieron al profeta con temor. En Betel, un grupo de muchachos se burló de él, gritando, sube, calvo, sube. No se burlaban de su aspecto, sino de su llamado, de su unción. Y Eliseo, invocando la justicia divina, maldijo su insolencia. Entonces, 2 osos salieron del bosque y desgarraron a 42 de ellos. No era ira. Era advertencia. Cada milagro que realizaba Eliseo no era espectáculo, sino mensaje. No era venganza, sino juicio. Sus señales eran llamados urgentes al arrepentimiento, gritos de lo alto para un pueblo que aún jugaba con ídolos y despreciaba la voz de Dios. Y así comenzó la era de Eliseo, una era de maravillas, de poder sin precedente y de temor santo. En una aldea olvidada por el poder, pero no por la aflicción, una mujer se presentó ante el profeta Eliseo con los ojos llenos de angustia. Era viuda de uno de los hijos de los profetas, un siervo de Dios que había muerto fiel pero endeudado. Mi esposo temía al Señor, clamó.
Pero los acreedores vienen a tomar a mis hijos como esclavos. Eliseo la miró con compasión. No con lástima, sino con la mirada de quien ve más allá del desespero. ¿Qué tienes en casa?, le preguntó. La mujer vaciló. Su respuesta fue casi un susurro. Nada, salvo una vasija de aceite. Eliseo asintió, como si eso fuera más que suficiente. Porque para Dios, una sola gota puede llenar océanos. Ve, dijo, pide vasijas vacías. Muchas, no pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, y llena cada vasija con el aceite que tienes. Ella obedeció. Y en el silencio sagrado de su hogar, comenzó el milagro. La vasija en su mano parecía común, pero cada vez que vertía, el aceite seguía fluyendo. Vasija tras vasija, sin que se agotara, como si el cielo mismo hubiese decidido derramarse en su cocina. Más vasijas, gritaba. Ya no hay más, respondieron los hijos. Y solo entonces cesó el aceite. Corrió de nuevo a Eliseo, y él dijo: vende el aceite, paga tu deuda. Y tú y tus hijos, vivid del resto. Lo que el mundo le negaba, Dios lo multiplicó. Ese era Eliseo, un profeta que no solo multiplicaba aceite, multiplicaba vida, dignidad y esperanza en medio de la ruina. En la colina tranquila de Sunem, una mujer distinguida, respetada, generosa, temerosa de Dios, abrió las puertas de su hogar al profeta Eliseo. No buscaba recompensa, solo discernió que un hombre de Dios pasaba por su camino. Y como gratitud, construyó una habitación en su casa, con mesa, silla y candelero. Un rincón de descanso para el siervo del Altísimo. Eliseo, movido por su fe, le preguntó un día: ¿qué deseas? Ella respondió que nada le faltaba, pero su siervo, Giezi, susurró: no tiene hijos. Y su esposo es anciano. Entonces Eliseo la llamó y le dijo: el año próximo, por esta fecha, abrazarás un hijo. Ella tembló. No, señor mío, no engañes a tu sierva. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Y al cumplirse el tiempo, el hijo prometido nació. Pasaron los años. El niño creció fuerte, hasta que un día, en el campo, cayó enfermo. Mi cabeza, clamó. Lo llevaron con su madre, y murió en sus brazos. Sin una sola queja, sin llanto público, la madre montó un asno, partió en busca del profeta, y cuando lo encontró, cayó a sus pies. No exigió, no reprochó, solo se aferró a su esperanza. Eliseo fue con ella. Subió al aposento. Cerró la puerta. Oró. Y luego se tendió sobre el niño, ojos sobre ojos, manos sobre manos, cuerpo sobre cuerpo. El calor volvió poco a poco. El cuerpo del niño se estremeció, y estornudó 7 veces. Volvió a la vida. Y Eliseo dijo: toma a tu hijo. La madre se postró al suelo, adoró, y abrazó a su hijo restaurado por la gracia. Porque cuando todo parecía perdido, la fe de una madre y la palabra de un profeta hicieron temblar las puertas de la muerte. Naamán era poderoso. Un general sirio, pero leproso. Viajó a Israel tras escuchar de Eliseo. Esperaba un espectáculo. Pero Eliseo ni salió de su casa. Le envió a decir: lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió. ¿Un baño? ¿En ese río? Pero sus siervos lo convencieron. Y cuando se sumergió por 7ª vez su piel fue restaurada como la de un niño. Volvió agradecido, queriendo pagar. Eliseo rehusó. Pero su siervo Giezi codició el oro, mintió al general y tomó lo que Eliseo rechazó. Entonces Eliseo le dijo: ¿es tiempo de tomar tesoros? La lepra de Naamán se te pegará. Y así fue. La lepra cayó sobre Giezi como castigo. Eliseo caminaba entre reyes y campesinos, milagros pequeños y grandes. Un día, un profeta perdió un hacha en el río. Era prestada. Eliseo cortó un palo, lo echó al agua, y el hierro flotó. En otro momento, el rey de Siria buscaba a Eliseo. Rodearon su ciudad. Su criado dijo: estamos perdidos. Pero Eliseo oró: abre sus ojos. Y Dios los abrió. El criado vio carros de fuego en las montañas, ángeles alrededor. Los sirios fueron cegados. Eliseo los condujo a Samaria. Y cuando sus ojos se abrieron, estaban rodeados. Pero Eliseo no pidió su muerte, sino su alimento. Comieron, y regresaron en paz. En una gran hambruna, Eliseo profetizó que al día siguiente habría abundancia. Un oficial lo ridiculizó. Eliseo le dijo: lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así fue.
4 leprosos descubrieron un campamento enemigo abandonado. Trajeron la noticia. El pueblo corrió y pisoteó al oficial en la entrada. Eliseo también anunció la muerte de reyes, el ascenso de otros. Ungió a Hazael en Siria, predijo su violencia. Profetizó el fin de la casa de Acab. Años después, Eliseo cayó enfermo. El rey Joás lo visitó llorando. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo, moribundo, le dijo, toma un arco y flechas. Dispara hacia el oriente. Flecha de victoria del Señor, dijo, herirás a Siria hasta acabarla. Murió después de esta última profecía. Fue enterrado. Pero un día, unos hombres arrojaron un cadáver en su tumba para evitar una emboscada. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió. Aún en la muerte, Eliseo tenía poder. Has recorrido el camino de Eliseo. Desde su llamado hasta sus últimos milagros. Has visto fuego caer del cielo, aceite multiplicarse, niños resucitar, ejércitos ser vencidos sin espada. Pero la historia no termina con él. Eliseo no fue grande por sus dones, sino por su entrega. No buscó fama, buscó obedecer. Y por eso, Dios desató poder a través de su vida como a través de un río sin orillas. Esta serie no es solo historia antigua. Es un llamado a la hora. A vivir con fe, con valentía, con obediencia. Tú también puedes ser un instrumento de lo eterno en lo cotidiano. Si esta historia te inspiró, no la guardes. Compártela. Suscríbete para más mensajes que despiertan el alma. Dale like si crees que Dios aún obra milagros. Comenta, ¿cuál fue el milagro de Eliseo que más te impactó, y por qué? Comparte esta serie con alguien que necesita recordar que Dios aún se mueve. Porque el mismo espíritu que estuvo sobre Eliseo, aún está disponible hoy.